Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Hoy queremos continuar con nuestra reflexión, nuestro curso bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Este capítulo 19, desde el versículo 23 al 40, nos habla del famoso motín de los orfebres de Éfeso. Pablo ya tenía también su proyecto, ¿verdad? El de viajar, ir, visitar, se propuso ir a Jerusalén, quiere pasar por Macedonia. Recuerden que todos estos lugares, Acaya, él tenía sus comunidades fundadas. Primero iré allí, decía, ¿verdad? Y luego también iré a Roma. También aquí aparece Roma. Bueno, todos estos proyectos. Pero ahora, cuando él envía, dice, a Macedonia a dos de sus colaboradores, Timoteo y Erasto, él permaneció todavía un poco ahí en Asia, en Éfeso justamente. Y ahí es donde entra, ¿verdad?, este versículo 23 que dice, fue entonces cuando se produjeron estos graves desórdenes a causa del camino, así te presenta, el camino del Señor. La comunidad cristiana, las propuestas, la prédica de Pablo, o sea, ¿qué significa el camino? Tiene muchas acepciones y muchas posibilidades. El camino del Señor. Pero siempre será una presentación del Evangelio de Jesucristo de una o de otra manera. Tiene que ver directamente en relación a la persona de Jesús. Y bueno, ahora nosotros estamos mirando el versículo 29. En el 28 recordemos que al oír estas palabras la multitud se enfureció y comenzó a gritar, ¡viva la gran Diana de los Efesios! Y se produjo, nos dice el versículo 29, se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos irrumpieron en el teatro arrastrando a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería presentarse delante de la asamblea, pero sus discípulos se lo impidieron. Hasta algunos magistrados de la ciudad, que eran amigos suyos, le rogaron que no se expusiera yendo al teatro. ¿Se dan cuenta? Y ya la situación, a pesar de que Pablo tenía mucho coraje, ¿verdad? Pablo no quiere, Pablo quiere lanzarse, Pablo quiere ir, y Pablo quiere predicar. ¡Ay de mí si no evangelizar! Y él piensa, ¿verdad? Él piensa que ahí entonces
puede conseguir algo, ¿cómo se dice? A calmar al pueblo. Y muchas veces sucede eso. A mí también una vez me sucedió así, ¿verdad? Entonces salimos allá, porque yo era país o lo que sea, me puse ahí frente a un grupo. Yo recuerdo, era la cuestión del CONE, era justamente, ¿verdad? Una universidad ahí que estaba en cualquier cosa, y se tomaban resoluciones, ¿verdad? Y entonces, entonces uno que, ¿saben qué? O sea, así como estamos hablando nosotros, ¿verdad? Explicarles, ¿saben qué? Las cosas no están bien hechas. Vamos a hacer bien, vamos a procurar poner bien, vamos a, según los papeles, etc. Claro, igualito que lo que dice aquí lo de Demetrio, igualito, ¿verdad? Entonces, porque son gentes, ¿verdad? Dueñas, ¿verdad? De estas universidades que tienen poder político, tienen platita, entonces soliviantar, ahí está, soliviantar al pueblo, acuerda la culpable, tapejo y contra acuerda la ñañá, acuerda la yaposeya, ellos son los que nos quieren permitir, ánimo, otra cosa es nada, acuerda la yapo, allá, o en de título, yapopea, pesa, o sea, son cosas, queridos amigos, que todos sabemos, pero nadie toma carta en el asunto. Y cuando alguien quiere tomar carta en el asunto, delan de Añá, delan de Argela, delan Ambreboín, de Pean de Amoa, de Erejó, entonces te metes luego contra esa persona y le desafías luego, le desafías, dice que le desafías a Pisa. Hace poco estuvimos escuchando también, ¿verdad? Así que va por ahí que no es cierto. Y se antes que ustedes, los más inteligentes y los que tienen un poquitito de cerebro, saben que no es así, saben que no es así. Pero claro, después los intereses, y ahí están los medios y todas las otras cosas, y te venden gato por liebre, así de sencillo. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros reflexionamos la palabra de Dios, no podemos reflexionar la palabra de Dios simplemente mirando y diciendo, espiritualizando, ay, qué lindo ese angelito que se apareció, ay, ese mopinimba, ay, qué alegría que me produce. Eso te va a producir el día en que nosotros vivimos en la paz y en la serenidad de la justicia, del amor, del respeto, de la honestidad. Ahí sí yo te voy a creer de, ay, ese pirimba, porque yo me voy a dar cuenta, así oía ahí, ayer popeteta, así oía ahí hasta guapu, bebé. Agua y gato jamás añando mipe ñande yara piringüe o mujeres. Pero lo que aquí te está presentando es una cosa tan real, ¿verdad?, de nuestra vida. Y es lo que aquí Demetrio está haciendo, ¿verdad? Entonces la ciudad, dice, se llenó de confusión y a unas se lanzaron al teatro, tomando en cuenta la actitud romana, porque recordemos que estamos en el Imperio Romano, de controlar con fuerza tales desórdenes civiles. Los romanos eran así, ¿verdad? O sea, ponían orden enseguida, ¿verdad? Este era el estilo romano. Las cosas estaban saliendo rápidamente de control, se estaban saliendo de control. Interesante porque nosotros también, aunque ustedes no lo crean, hoy en día, 2000 años después, nosotros muchas cosas seguimos del aspecto occidental, ciertamente, que viene de los griegos en realidad, que pasa después a los romanos, y los romanos son los que después lo van perfeccionando, el Imperio Romano. Todo eso, así como hacemos habitual los policías, hoy Cota tiene concentración a 5.000 policías aquí, ese era el estilo romano de organización, ¿verdad? Ese era el ejército, las legiones. Entonces poner orden, disciplina, el control, oye, bebé. Esas son organizaciones que nosotros ni sabemos de dónde vienen. Claro que va evolucionando un poco, pero ojalá que mantuviésemos el orden y la disciplina de aquel tiempo, ¿verdad? Volvemos enseguida con más ñandillarañe, Nuevo Testamento.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho, le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí es donde vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento. Ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo, esa situación difícil que estás pasando, para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando, o también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así, no entiendo lo que me están queriendo decir. Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar. Porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús que tuvieron miedo. Los discípulos de Emaús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro. Y cuando Jesús llega a su encuentro y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. El 29 dice así: y se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos irrumpieron en el teatro arrastrando a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Aquí entonces ya comienza el problema. Ñañe pinuma la problema. Queridos amigos, ciertamente que esto ha pasado muchas veces, y hasta ahora. Y creo que esto no terminará cuando se predica verdaderamente a Jesucristo. Cuando se predica verdaderamente a Jesucristo. Entonces, esto que leemos aquí en el versículo 29 siempre va a suceder, ¿verdad? Se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos irrumpieron en el teatro arrastrando a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Fíjense que últimamente hay una tendencia muy grande, sobre todo eso nace desde el protestantismo, sobre todo, de querer todo endulzar, o sea, la vida cristiana, endulzar. O sea, todo después vinieron los pentecostales, ¿verdad? Entonces todo el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ese es un grave peligro, El encuentro con Dios, el encuentro, ¿verdad? La fuerza de Dios que llena mi espíritu, el Espíritu de Dios que viene en mí, ven a mi vida, todo eso está espectacular. Pero atención, recordemos que la vida cristiana no queda en una simple contemplación. Recordemos los 4 elementos básicos y esenciales que la palabra de Dios nos anima a hacer en la vida cristiana. Y es lo que está haciendo Pablo y están haciendo aquí estos 2 asistentes de Pablo. Primero el querigma, el anuncio, apególo ya a Pablo. Segundo, justamente será el aspecto catequético.
La catequesis quiere decir la formación, el conocimiento, la profundización. No es que yo me quedo simplemente con el anuncio de Jesucristo. Ay, Jesucito, ay, que esto y que aquello. No. Después viene la formación, es la catequesis. Anda ya posee la catequesis. Díganme si no es así. Y yo eso lo puedo decir como sacerdote, porque muchos vienen, padre, ¿cómo podemos hacer? Usted no me puede hacer una catequesis, padre, somos amigos, ¿verdad? Claro que yo no le voy a decir que no, ¿verdad? Pero por lo menos aprovecho y vamos a hablar un poco en serio, ¿verdad? Y vamos a entrar, así como estamos haciendo ahí. Porque tampoco no hace falta miles de horas y después no decimos nada de una verdadera catequesis, sino que vamos a entrar en lo esencial y lo fundamental. Pero también recuérdense que la catequesis es el segundo paso recién. La ñamuajere y la vida cristiana. El tercero viene y es la liturgia, liturguei, es la celebración. Quiere decir que lo que yo entiendo, lo que yo conozco, lo que yo hice como catequesis, upeago sharhana peshereco, bebeago anga a celebra, a yepopete y a enseñante. Si yo juego un partido de fútbol y meto gol y salgo campeón, se ve a estar con los brazos cruzados mañana de qué bien, che, salí campeón, qué lindo salir campeón este año. No. Digo, y me da cualquier partido, iré a ganar, va a ir a haré ya, pero dice la liturgia, haré celebrar justamente lo que vos. Entonces estás allí conociendo bien que es un triunfo, ¿verdad? Apegan con la catequesis, reñe formar y cuá. Después de que te hayan anunciado el querigma, catequesis y ahora entonces celebración. Si yo no celebro la misa, si yo no celebro el sacramento, quiere decir que yo no estoy entendiendo lo que es la vida cristiana. No estoy celebrando. No es solamente intelectualidad, no es solamente catequesis, si hay cuapa hoy. No, eso no es vida cristiana. Y lo último y el cuarto, esencial y fundamental, es, queridos amigos, es la diaconía. Diaconía quiere decir, ya moyana en práctica, peñan de ella celebrar. Diga, tú la ya pita, ya yepopete, ya es angelito, hope, de la pisoma, no bebes ni pete, y plato de tembi, un demo a de la pisoma. Y sos un egoísta y te quedas ahí en lo tuyo y mi grupito, a ver, ya celebrando, y esa, pues, vende la pisoma y no te vean de. Volvemos enseguida con más ñandillarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandillarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La vida del Papa Francisco llega a los dibujos animados. Se trata del último trabajo de Tabor Producciones, especializada en hacer vídeos de figuras de la Iglesia desde hace más de 15 años. Creo que andamos faltos de imágenes que nos relaten la vida, obra y carisma de fundadores, fundadoras y personajes ejemplares que nos resultan testigos de la riqueza de la vida cristiana, del valor de lo espiritual, del servicio a semejanza de Jesús, de cómo Él fue el motor de sus vidas. Vídeos como el del Papa se han realizado gracias a las religiosas de la Congregación de la Madre Cabrini, la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada. Bueno, la idea de promover estos dibujos animados sobre la vida de santos y especialmente sobre el Papa Francisco es porque es evangelizar, es sin duda evangelizar, es darle ese acento catecumenal a la evangelización. La hermana Estela Maris señala que los dibujos animados en el ámbito católico son un campo por explotar aún y por eso anima a que se ayude a productoras como Tabor para seguir adelante con su trabajo. Ellos realizan muchos trabajos en ese aspecto y tienen gran material que podría llevarse adelante
si tuviera, podríamos decir, un sponsor, patrocinadores, que quieran difundir lo que es verdaderamente este instrumento fundamental que son los dibujos animados para llegar a las diferentes etapas de la vida como dije anteriormente, de niños, de adolescentes y también las personas mayores, porque es una forma muy didáctica, muy pedagógica de poder llegar. Las campañas de fundraising en ámbito católico están consiguiendo sacar adelante proyectos de impacto mundial, como es el caso de The Chosen. La hermana Estela Maris señala que es importante hoy en día promover el audiovisual católico con proyectos como los de Tabor. De hecho, en el último sínodo en el Vaticano, una de las cuestiones afrontadas fue cómo llevar a cabo la evangelización en el mundo digital. Dios te invita a celebrar tu fe. Este domingo en la capilla Caacupemí de Fernando de la Mora, de la parroquia Santo Domingo Sabio. Un encuentro personal con el Señor. Este domingo, Ñande Yarañe acompañará a esta comunidad cristiana en la celebración eucarística. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con este versículo tan interesante del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, que nos dice que después de este griterío, ¡viva, viva la gran Diana de los Efesios!, se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos interrumpieron en el teatro, en el teatro, arrastrando a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros del viaje de Pablo. Entonces, queridos amigos, aquí estamos hablando del mártir, del testigo, del testimonio. Entonces, irrumpieron en el teatro y le llevan. Pablo nos habla muchísimo, ¿verdad?, de situaciones que él vivió. Y más adelante en sus cartas, cuando entremos, ojalá ya dentro de poco podamos ya ir entrando, ¿verdad?, conociendo esta palabra de Dios que es magnífica, ¿verdad? Aquí nos encontramos ante una de las cosas esenciales y fundamentales, ¿verdad?, de la gracia de Dios, cómo se nos va presentando. Entonces, todos irrumpen, ¿verdad?, en el teatro, arrastran a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Es lo que pasa con tantos cristianos por todas partes, ¿verdad?, que cuando anunciamos, no todos tienen esa capacidad reflexiva, esa capacidad de entender y de dialogar. Como ya dijimos en varias ocasiones, estamos en la fanático. Entonces, desde un aspecto del fanatismo, destruimos muchos elementos y muchas cosas. No somos entonces capaces de dialogar y de entrar, ¿verdad?, en lo esencial y lo fundamental de la vida del cristiano. Y entonces por eso es que ahora este versículo 29 que estamos estudiando nos cuenta que se produce un gran desorden. Y así ellos le llevan y bueno, ellos quieren castigarle, ellos quieren hacer de todo y hacen lo más grande que pueden ellos hacer. Ellos lo que quieren simplemente darle castigo. Castígase. Ahora, miren que es interesante porque cuando ellos le llevan y primero gritaban, ¿verdad? Gritaban ahí, grande es Diana de los Efesios. Y esto ciertamente era una manera de querer incitar la pelea contra estos cristianos, estos que se estaban convirtiendo. Y provocaba ciertamente casi como escalofríos, ¿verdad?, para estos cristianos que estaban también comenzando su vida cristiana. Principalmente con grito, ¿verdad?, con fuerza, para hacer sentir. Mira quiénes somos nosotros. Le hace escuchar, ¿verdad?, a Pablo y a los otros que están en este camino. Entonces, de cierta manera, ese griterío habrá sido ensordecedor. Yo no conozco todavía esa parte, no me fui todavía a Grecia. Pepe y nada visita, pero Hanna algún día ya es amigo al lugar interesante de la arqueología, ¿verdad? Pero visité muchos otros lugares, todo lo que era la Decápolis, las 10 grandes ciudades al estilo griego, ¿verdad? Pero eso en Tierra Santa, la parte de la Jordania, Gerasa, por ejemplo, ¿verdad? Pella. Eso vos te vas y encontrás y eran la imitación pura de los templos y de los teatros griegos, tal cual. Tal vez en miniatura, más pequeño, más grande o lo que sea, pero con una perfección, ¿verdad? Es interesante. También en Séforis, ahí muy cerca de Nazaret, en Tierra Santa,
es otro de los elementos interesantísimos. Después encontramos en Cesarea Marítima, ahí hasta ahora se conserva hermoso porque eso restauraron. Incluso ahí se siguen haciendo conciertos en verano. O sea, lo que significa en verano con ese calor, ¿verdad? O sea, un calor diferente del nuestro, ¿verdad? Pero ahí cerca del mar, con la brisa del mar a la noche. Comienza a las 8 de la noche con esa sinfónica. O sea, como son los judíos en cuanto al arte, a la música, una perfección también. Y ahí entonces van pasando los líricos, van pasando los tenores, van pasando los teatros, óperas. No, eso es para contemplar, ¿verdad? Eso es para contemplar. Y lo más lindo es que te ofrecen, ¿verdad? Te ofrecen, vos te podés ir ahí, entrar y disfrutar 3 horas, estás ahí. Y es la comuna, como se dice, o sea, es la municipalidad la que ofrece, no tenés que pagar nada. En fin, son cosas, pero estamos en otro nivel, ¿verdad? Ojalá que nosotros también pudiésemos, ¿verdad?, llegar un poco a estas cosas de cultura. Esto ya es entrar un poco en cultura. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso, pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho, pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. ¿Pero qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia?
hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí, en el libro de Salmos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo, la vida de Jesús. Él logró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Dignos de las promesas es el tema del encuentro PHN por Hoy No Voy a Pecar, los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción, y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. Buscado tanto tiempo y te encuentro hoy, y te hablo en oración, pero en mi corazón
corazón hay heridas sin sanar y en mi alma solo hay oscuridad. Oh Jesús, mi Señor, tú moriste en una cruz para mi salvación y tu sangre derramaste por mi redención. Solo tú tienes poder, solo en ti mi alma puede renacer. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Oh Señor, mi Dios, me abandono en tus manos, pues de barro soy, y tú eres el alfarero. Vuelve a serme, oh Dios, reconstrúyeme, Señor, y mi ser proclamará tu salvación. Soy y renuévame, hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Quebrántame, toma lo que soy y hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Toma lo que soy, quiero renacer en ti. Toma lo que soy, quiero renacer. Toma lo que soy, quiero renacer en ti. Toma lo que soy, quiero renacer. Toma lo que soy, quiero renacer en ti. Toma lo que soy, quiero renacer. Toma lo que soy, quiero renacer en ti. Toma lo que
Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos entonces nosotros con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Aquí el versículo 29 nos hablaba de que todos irrumpen contra estos macedonios, Gallo y Aristarco, que eran compañeros de viaje de Pablo. Le agarran, le llevan al teatro y prácticamente la ciudad se está alborotando porque hay un cambio. Yo dije ya en otra oportunidad, pueden ir, buscar, mirar, escuchar todos nuestros cursos bíblicos de cada día, que nosotros vamos hablando sobre las partes, ¿verdad? Así de a poquito, de un sentido exegético, de un sentido arqueológico, de un sentido histórico, un sentido interpretativo, exegético, más o menos, ¿verdad? Algo. No entramos en tantos detalles, pero en fin, que nos ayudan también a nosotros a llegar también a un lenguaje más bien homilético y de aplicación también en lo posible para nuestra propia vida. Es decir, ñande yeye sape ajangua ko anga, ñamaña beñandere koe, ñamaña moba ñande yai koñaina, amba esa bañande abei con amba eko a, ñamoiba era peñandero gapube, ñamoiba era abei peñande atiguasupe dentro de nuestra iglesia, vivir, procurar, entender, saber. Porque esto es importantísimo para saber la raíz profunda y lo que es la verdadera savia, ¿verdad? La fuerza de la vida cristiana. Aquí está, esta es la vida cristiana, ¿entiendes? Nosotros muchas veces ñamoje etereima, la ñan de vida cristiana. Ñamoje etereima. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ante un mundo que le da la espalda en realidad al Evangelio. Nuestro mundo, si uno quiere ser sincero, le está dando mucho la espalda a Jesucristo. Le está dando mucho la espalda a Dios. Y todos igual me van a decir, no, padre, pero yo soy exalumno, pero yo esto, yo aquello. Mira, podrás tener todos los títulos firmados por el más santo de tus directores, sellado con tu instituto, pero ¿sabes qué? Entonces aquí lo que hay que hacer es demostrar, porque todos estos otros también tenían el mismo título y tenían lo mismo cuatia apta de Ureco ahí, pero en el fondo, peite, en su vida de compromiso y en su vida cristiana, ¿verdad? Y eso nomás luego es lo que te enseña la Biblia, la palabra de Dios. Porque este pues es un libro, hoja de ruta que te va mostrando y te dice, esta es la experiencia del hombre por la que nosotros todos pasamos y caminamos, pero llega un momento en el cual vos tenés que despertarte, vos tenés que entender y vos tenés que saber cómo tenés que comprometerte. Queridos amigos, esto es muy fuerte. Miren que esta gente, nosotros estuvimos viendo que por 2 horas, dice, estaban gritando, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana. Imagínense una turba así tan grande que está gritando. Y que los otros venían y estaban
estaban simplemente predicando a Jesucristo y ahora se dan cuenta que les está molestando porque hay cambio, hay mucha gente, se están volviendo al cristianismo. Entonces, imagínense cómo esto resonaría, ¿verdad? Hoy en nuestro propio tiempo, cómo sería nuestro propio mundo, cómo nuestro mundo se extrañaría de este grito que nosotros hacemos. Esto, por ejemplo, es como nosotros decimos, es grande es mi equipo deportivo, ¿verdad? Hay mucho, las famosas barras, ¿verdad? Ya no voy a llevar a Zapucay, ya Zapucay, voy, nambre, voy. Tranquilamente. Y le volvemos la espalda a Dios, ¿verdad? Pero para nosotros nuestro equipo deportivo es mucho más importante. El otro elemento grande es mi partido político. Viva, bien. Y le volvemos la espalda a Cristo. Nos hacemos políticos y le volvemos la espalda a Cristo. Pero todos, no estoy hablando solamente de los políticos que están en la política metidos directamente, sino que todos. ¿Por qué? Porque después queremos nuestro soquete, vos sos mi amigo, poneme aquí, dame esto, dame aquello. A los otros que no son de mi partido, entonces ustedes congelados, por lo menos por este año, hagan peñes congeladas, piensen llegita la pende congeladora, güey, la pende freezer, güey, piensen llegita, ya descongelar la pende situación. Ahora hay otra la freezer, güey. Así de sencillo, así como somos. Y nadie me quiera decir, no, de Yapupa, de Argelo, lo que sea. Nadie, porque estos oídos, ya sé siempre, estos oídos están cansados de escuchar esas cosas. Y rezanas por mí porque mi jefa, entonces me manda al freezer, mi jefe no quiere que esté aquí, mi jefe me sacó lo que yo tenía de plus. Bueno, cuando vos estuviste ahí, vos también no quisiste escuchar a los otros ni quisiste hacer nada. Hagan los otros, entonces dejaste angareñando y una vez. A pesar de que ya yo pija ya güey, yo la famoso alti bajo. Así andamos por casa, ¿verdad? Bueno, en fin, queridos amigos, qué grande es la abundancia material, etc. Bueno, cada uno grita lo suyo, y cuando alguien mete el dedo en la llaga, todos gritamos. Y esto es lo que le pasó a Demetrio y a toda esta gente. Pero toda esta imagen que utiliza el autor sagrado, Lucas en este caso, que nos está narrando, es para que nosotros nos demos cuenta que esta es nuestra realidad de todos los días, nuestra polis, ¿verdad? De nuestro Ateguazú, de nuestra comunidad. Así es que, sé yo que año mañana pona que ñajando pona que va peñan de Yara, o yo veñan de Jamba, ella bañan de Yaguapanaña, Yamindu, Yajesa, Yaguatá, allá lleve peñan de Yara, me lleva. Ya lleva un barete mí, así como Pablo, saber decirlo sin ofender a nadie, pero por lo menos Pablo dice la verdad. Y la verdad, entre comillas, pica por la pinta, porque a ver, o yo pío ahí estillo, entonces, Demetrio no aguanta, yo piso nada. Bueno, queridos amigos, me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.